Cuando hablamos de educación, no estamos hablando simplemente del aspecto académico. Es, por supuesto, muy importante. Los estudiantes españoles se están quedando rezagados en comprensión lectora, en matemáticas, en prácticamente todas las materias con respecto a los países de nuestro entorno. No digamos ya respecto a los países asiáticos que son punteros o los del norte de Europa, Finlandia, Noruega, Suecia. Pero aparte del aspecto académico, que es el primero que vamos a tratar, luego quiero hablaros también de la educación cívica, porque también nos encontramos ante una gran crisis de civismo y de comportamiento general de la población española muchas veces, que yo creo que lo vemos trasladado todos los días a esas tertulias de televisión, a ese parlamento, donde los políticos, que son los primeros que deberían dar ejemplo, hacen justo lo contrario. Pero vayamos primero al aspecto académico. En España el sistema educativo se ha quedado anclado en el siglo XIX. Hablamos de un modelo donde se le pide a los estudiantes que memoricen y memoricen y memoricen, y luego se les examina. Probablemente hay pocos sistemas en el mundo donde se hagan más test, más exámenes. Lo que se ha dejado de lado es el espíritu crítico, la creatividad, el que los estudiantes piensen por sí mismos, el fomentar, por ejemplo, la lectura no desde el aspecto memorístico, sino el intentar comprender aquello que están leyendo. Ponemos, por ejemplo, la lengua, una asignatura que yo odié siempre. Fijaos que al final me convertí en escritor y en periodista, es decir, las palabras han sido mi medio de trabajo. Y sin embargo, ya en mi época de estudiante, de alumno, desde primaria, viví un sistema que hoy sigue prácticamente intacto, que lo que hace es fomentar el odio a la lectura. Hoy, según todos los estudios, un tercio de los alumnos en España tienen problemas de comprensión lectora. Estamos en niveles muy por debajo de esos países que citaba antes, donde hay sistemas educativos mucho más efectivos. Pero hay datos que demuestran además que hay una decadencia educativa en este sentido. Los españoles entre 25 y 34 años tienen una comprensión lectora muy inferior a la de aquellos que tienen entre 55 y 65 años, según un estudio de la Fundación BBVA. Es decir, nos encontramos con un modelo que paulatinamente ha entrado en decadencia y que hace que cada vez las herramientas que le damos a nuestros estudiantes sean peores. En nuestras escuelas se sigue dando a los estudiantes libros para estudiar que son absurdos, clásicos, La Regenta, etcétera, que son grandes libros, no digo que no, pero que muchas veces se les dan a los estudiantes antes de que puedan ni siquiera comprenderlos. Eso lo único que fomenta es el rechazo a la lectura. Alguna vez lo he dicho, lo importante es que esos estudiantes aprendan a leer y aprendan a querer leer, es decir, que les guste coger un libro y leérselo. Si tiene que ser Harry Potter, que sea Harry Potter. Una vez has fomentado la lectura, pueden ir a otras lecturas mucho más profundas, más maduras, según vayan creciendo en edad. El currículum muchas veces también fomenta la semántica, la gramática, que por supuesto también es importante, pero mucho más importante es que puedan comprender un texto, que se debata en las clases, que puedan leer autores y cosas que luego generen un debate y un espíritu crítico en esos estudiantes. Al desastre de la lectura se une el abandono prácticamente completo de las humanidades, que se estudian también de forma robótica o van siendo marginados en los planes de estudios. Y uno podría preguntarse, oye, filosofía, por ejemplo. Bueno, es una asignatura que una de las cosas que hace es provocar el pensamiento. Y dices, bueno, a lo mejor se sacrifica en pos de la tecnología, ¿no? De que los estudiantes pasen más tiempo utilizando herramientas que van a ser fundamentales en el futuro de sus carreras laborales. Pero la realidad es que ni siquiera es eso. Se está sustituyendo la humanidad, el pensamiento, y ni siquiera se está reemplazando por esas herramientas tan necesarias de tecnología. Os voy a poner un ejemplo concreto que conozco personalmente, y es de un colegio concertado que de repente decidió en Madrid que tenían que modernizarse. ¿Qué hicieron? Cogieron todos los planes de estudio que ya tenían y sin cambiarles una coma,
decidieron que los alumnos a partir de entonces lo iban a estudiar en sus tabletas digitales. ¿Resultado? Bueno, más distracciones, muchos alumnos que en vez de estudiar lo que hacían era conectarse en las tabletas, que se habían convertido en la herramienta obligatoria para hacer todos los ejercicios, todos los estudios y los exámenes. Es realmente absurdo. Lo único que se había conseguido era cambiar el dispositivo, pero el sistema académico, las materias, el contenido, permaneció exactamente igual, con lo cual no tuvo ninguna utilidad. De hecho, esos estudiantes ya podían manejar completamente y con total facilidad los dispositivos digitales. Estamos hablando de una generación que ha nacido con ellos, no como la mía, que tuvo que aprender a utilizarlos. ¿Qué sentido puede tener el trasladar el sistema educativo, el modelo del siglo XIX, e implantarlo en un iPad? Ninguno, por supuesto. El resultado del abandono de las humanidades y el no haberlo reemplazado siquiera con una aptitud diligente y competente digital y tecnológica es que nuestros estudiantes cada vez son menos competitivos cuando van a salir a un mercado que ya es global, donde estás compitiendo con empleados de todo el mundo. Y en este sentido, otro de los grandes absurdos. Los estudiantes españoles todavía, en una gran cantidad, siguen saliendo y graduándose en la universidad sin hablar inglés, que es el idioma global, el idioma de los negocios, el idioma de la diplomacia internacional, el idioma que se va a necesitar en el futuro y ya en el presente si quieres interactuar con personas de otros países, de otras sociedades. ¿Quieres que tu hijo salga hablando inglés? Tienes que pagarte una universidad privada, porque en la universidad pública, olvídate, es rarísimo que haya institutos donde se gradúen alumnos que sepan hablarlo, ya no digamos escribirlo. Pero es que incluso en las universidades tampoco. ¿El resultado cuál es? Una brecha cada vez más importante entre quienes pueden pagarse el aprender inglés, ya sea en academias fuera del entorno escolar, o aquellos que van a esas escuelas privadas.